Hola Creative Lover, bienvenido a un video tutorial más de este canal y vamos a adentrarnos a lo más profundo del arte fluido, también conocido como acrylic pouring o acrílico fluido. Así es, vamos a tocar el tema más importante de todos, la consistencia de pintura. ¿Qué consistencia de pintura necesitas para cada técnica de vertido? ¿Sabías que la consistencia es determinante para que obtengas el resultado que tú estás buscando? Bueno, pues no te pierdas ni un solo minuto de este video tutorial porque estoy segura que después de verlo vas a poder dar rienda suelta a tu potencial creativo. Vas a aprender cómo aplicar la consistencia perfecta para cada técnica de vertido. Además, te voy a dar una lista de 27 técnicas de vertido con la consistencia recomendada para cada una de ellas. Sabrás qué efectos puedes lograr con cada una de las consistencias. También te voy a enseñar cómo puedes saber qué consistencia de pintura tiene la pintura que tú estás preparando. Antes de comenzar, tengo que decirte, como siempre lo he dicho, pero hoy más que nunca, es que esta técnica es mucho más que vertir pintura. En realidad implica una toma de decisiones estratégicas e inteligentes para obtener el resultado que tú estás buscando. Así que no te conformes más de lo que sale después de vertir. Antes de empezar, tengo que hacerte una pequeña observación. Consistencia y viscosidad. En el contexto del arte y la pintura, el término consistencia es el más comúnmente conocido y utilizado, y así lo haré durante todo el tutorial. Pero cabe aclarar, aunque la viscosidad y la consistencia pueden tener matices diferentes en un contexto más técnico y científico, en la práctica del arte fluido, ambos se refieren a cómo la pintura fluye sobre el soporte o el lienzo. Espero que este video tenga información útil para ti y que lo disfrutes. ¡Comenzamos! Para ayudarte a entender mejor, debes saber cómo y por qué la consistencia de la pintura es determinante en la creación de distintos efectos. Este conocimiento te permitirá manipular la pintura a tu favor para lograr los resultados que tú deseas. Al final de este tutorial tendrás una comprensión más profunda de cómo funciona esta técnica. Aprenderás a reconocer las diferencias en las consistencias de la pintura. Si estás interesado en aprender de cómo preparar la pintura, te invito a ver los videos de mi canal, ahí tengo algunos. Si tú ya practicas esta técnica, me encantaría leer en los comentarios tus experiencias. La consistencia y la viscosidad de la pintura son factores determinantes en cómo se va a comportar la pintura sobre tu soporte o lienzo. Si eres consciente de esto, puedes manipular estos factores para cambiar totalmente el resultado de tu obra. Cuando hablamos de la consistencia de la pintura, de hecho, hay un universo de posibilidades y cada tipo de consistencia puede llevar a resultados completamente diferentes. Desde la creación de células, vetas, patrones y formas increíbles, o que el resultado sea catastrófico. Y para poderte explicar mejor, te hablaré de las dos consistencias más distantes, la más ligera y la más pesada. ¿Qué es lo que nos aporta cada una de las consistencias? Por ejemplo, una pintura de consistencia espesa te va a aportar mayor estabilidad, te facilitará la creación de efectos en líneas y patrones nítidos y más definidos, permitiendo que los colores se mantengan más puros y menos mezclados. Además, esta consistencia otorga un control sobre la forma y el movimiento del vertido más uniforme. Nada más que mucho cuidado. Ojo, es importante manejarla con cuidado y asegurarte que no esté tan espesa que no te permita fluirla. Así es, como verás, esta consistencia también te va a traer ciertos desafíos y contratiempos. No todo es miel sobre hojuelas. Uno de los más comunes, ya sabrás cuál es, el craquelado de la pintura. Es decir, que se forman esas grietas durante el proceso de secado. Además, el peso adicional de la pintura puede dificultar e impedir el surgimiento de los aditivos a través de la pintura para la formación de células y el crecimiento de ellas. Es por eso que te salen algunas veces esas pequeñas células y no terminan de crecer como tú deseas.
Una consistencia espesa puede hacer que la pintura no se mezcle bien con otros colores o con otros aditivos, resultando en una aplicación desigual y puede provocar la aparición de grumos y texturas no deseadas. Por otro lado, una pintura ligera facilita la mezcla de los colores y permite que fluya libremente sobre el lienzo. Esta consistencia favorece la formación de células y patrones dinámicos. Además, los colores se funden de una manera más orgánica. Trabajar con esta consistencia ligera también representa varios desafíos y contratiempos. Por ejemplo, tenemos menos control de la pintura. Una pintura más fluida puede ser más difícil de controlar una vez que la vertimos. Puede hacer que los colores se mezclen demasiado y nos queden sucios. También, si la pintura está muy ligera, los patrones pueden perderse o deformarse muy fácilmente. Esta es una de las razones por las que los colores pierden su brillantez e intensidad. Una pintura demasiado ligera puede no adherirse también correctamente al lienzo. Este puede resultar en un acabado, digamos, irregular. Ahora que ya comprendes las diferencias y los efectos que puedes lograr con las distintas consistencias de pintura, es el momento de abordar cómo alcanzar la consistencia ideal para cada técnica de vertido. Como ya sabes, el medium juega el papel fundamental en la preparación de la pintura. También existen mucha variedad de marcas en el mercado, pero independientemente del medium que tú elijas, lo crucial es ajustar la consistencia de la pintura para que se adecue a la técnica de vertido que vas a trabajar. Y aquí es donde la práctica y la experimentación se convierten en tus mejores aliados. Recuerda que no existe una forma universal o mágica para la preparación de la pintura. Puedo darte algunas recomendaciones de porcentajes, pero las cantidades correctas de medio, pintura y agua dependerá definitivamente y exclusivamente de las características de tus materiales. Ahora, ¿cómo vamos a ajustar la consistencia de tu pintura de acuerdo a tus necesidades? Aquí es donde entra el juego del medium y el agua. Pero cabe destacar que la diferencia de consistencias es muy sutil y que con unas cuantas gotas más de agua o de medium son necesarias para cambiar las consistencias. La cantidad dependerá de la cantidad de pintura que tú estés preparando. Pero hasta aquí todo bien y dirás, ¿y cómo puedo saber qué consistencia tiene mi pintura? Bueno, pues aquí te dejo varias opciones. Que a mí me funciona para determinar la consistencia que tiene mi pintura es observar el tiempo que tarda en desaparecer el rastro de la pintura cuando la dejo caer al recipiente donde la estoy mezclando. Si la pintura se extiende y se nivela rápidamente, es probable que tenga una consistencia líquida. Pero si el rastro de la pintura se mantiene intacto por más tiempo o apenas si se extiende, es probable que tenga una consistencia más espesa. Y también cuento los segundos que tarda el rastro de la pintura en desaparecer. Pero no es el único medio. Hay otros medios que podemos utilizar y aquí te voy a enseñar cada uno de ellos. Consiste en levantar el palito o el utensilio con el que estés mezclando y observar cómo la pintura gotea desde él. Si la pintura tiene un hilo continuo y fluido, es probable que tenga una consistencia más líquida. Si la pintura gotea en grumos o de manera interrumpida, puede indicar que tu pintura está más espesa. También puedes hacerlo con una cuchara. Dejar caer la pintura sobre el recipiente y si la pintura fluye libremente y se extiende uniformemente, es probable que tenga una consistencia líquida. Pero si la pintura permanece en la cuchara en una masa gruesa y no se extiende fácilmente, pues es probable que tu pintura esté más espesa. También lo puedes hacer con el dedo. Metes el dedo sobre la superficie de la pintura y si la marca desaparece rápidamente y se nivela alrededor, pues tu pintura es más líquida. Pero si la marca del dedo permanece visible por más tiempo y no se nivela fácilmente, la pintura está más espesa. Pero ahora te voy a dejar un ejemplo de cómo puedes saber si todas tus pinturas tienen la misma consistencia. Pon gotas que tengan la misma cantidad de pintura sobre una base firme, ya sea una hoja o un lienzo.
y después levántalo. Y las pinturas tienen que correr al mismo ritmo. Si tu pintura corre más rápido, quiere decir que la pintura está más ligera. Y por el contrario, si la pintura corre más lenta, tu pintura está más espesa. Lo que tienes que lograr es que todas las pinturas corran a la misma velocidad. Si todas corren al mismo ritmo, ¡bingo! Lo lograste. Pero si no, no te preocupes, es el momento en el que puedes ajustar la consistencia. En el arte fluido a veces también puedes experimentar con diferentes consistencias en la misma obra para crear una variedad de efectos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si las consistencias son demasiado distantes, pueden no interactuar bien entre sí, lo que puede afectar el resultado final de tu trabajo. Por eso, tienes que ser muy cuidadoso en este punto. Estamos hablando que sí hay diferencia en la consistencia de pintura, pero cuidado con que esa diferencia no sea tan extrema. Algunas técnicas de vertido permiten experimentar diferentes consistencias de manera más efectiva. Por ejemplo, la técnica de vertido sucio. Puedes mezclar pinturas de diferentes consistencias en un mismo vaso antes de vertirlas, lo que puede dar lugar a efectos interesantes. La mejor manera de aprender cómo interactúan las diferentes consistencias es a través de la experimentación. No tengas miedo de probar diferentes combinaciones y ver qué efectos puedes lograr. Cada vez que leo algún comentario de ustedes donde están frustrados o están a punto de tirar la toalla, solo quiero decirles que la diferencia entre tirar la toalla y continuar desarrollando tu creatividad y estilo personal está en la consistencia de la pintura que estás usando. Así es, definitivamente usar la consistencia incorrecta puede ser increíblemente frustrante, y el tiempo y el esfuerzo invertido en la preparación y ejecución de tu vertido puede verse desperdiciado si la consistencia de la pintura no es la adecuada. Esta frustración te puede desanimar y hacer que pierdas la confianza en ti mismo para poder seguir desarrollando tu capacidad creativa. Y no se trata más que solamente asignar la consistencia correcta en cada técnica de vertido. Recuerda que en esta técnica de pintura no existen errores, solo oportunidades creativas. Cada vertido es una nueva aventura. Deseo que esta información te sea útil. Si es así, quiero que sepas que para mí es muy importante recibir tu apoyo para que yo pueda seguir creando contenido como este. Lo puedes hacer de una manera muy fácil, dejando un like, comentando, compartiendo este video en tus redes sociales, con un super gracias o un super chat, con calcomanías o convirtiéndote en miembro del canal. Espero que esta información te sea útil. Hemos llegado hasta aquí y espero que no tengas ninguna duda, pero si la tienes, no olvides que también puedes dejarme en los comentarios y yo con gusto te responderé. Recuerda que el acrílico fluido es mucho más que vertir pintura. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto, tú ya sabes, que fluya la creatividad.